¿Listo? ¿Continuamos, muchachos? Señor. Bueno, Sí, entonces, señor. bueno, habíamos quedado en esta parte. Entonces, bueno, todo esto sigue estando dividido entre 2. Entonces, bueno, miremos a ver acá qué podemos asociar. Vamos a tener, este es el único valor que, con, digamos, potenciados. Entonces ya sabemos que no podemos hacerle nada más. Sigue siendo 2 tercios de x al cuadrado. Y vamos a operar la parte de estas dos cantidades. Vuelvo a esta fracción, x sobre 1, para poder hacer la operación de x menos 2 sextos de x. Sin embargo, acá también puedo simplificar un poco. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Entonces, continuamos acá. Nos va a quedar, pues, prevalece el signo de este término que es el que sigue. 1 por 6 queda 6. X por 3, perdón, la simplificamos. Entonces no queda 1 por 6, sino 1 por 3, queda 3. Eh, Perdón, un segundo que se están conectando más chicos y les doy el permiso. Listo, entonces ahora x por 3 quedaría 3x menos de la operación acá de resta y 1 por x o por 1x quedaría x. Todo eso finalmente menos un medio y continuamos con todo dividido entre 2. Listo. De acá entonces solamente nos queda simplificar esta partecita, nos quedó 2 tercios de x al cuadrado más, entonces tenemos acá 2x menos x, perdón, 3x menos x queda 2x, o sea que queda 2 tercios de x menos un medio, y ahora sí todo sobre 2. Listo, nos queda el último paso, bueno, 2 pasos más posiblemente. Acá recordemos una cosa. Lo que voy a hacer es distribuir este 2 para cada uno de los términos del trinomio que me generó acá esta área parcial. Entonces, si nosotros recordamos cuando tenemos, por ejemplo, 1 tercio más 5 tercios, esto es igual a 1 más 5 y todo sobre 3, ¿cierto? Porque tenemos fracciones se llaman homogéneas porque tienen el mismo denominador y nos permite hacer sencillamente la operación de numeradores sin tocar el denominador. Acá, en este momento, lo que es como si tuviera, bueno, voy a quitar este 2 de esta manera y en ese caso los paréntesis también ya serían innecesarios. Lo que estaríamos haciendo es que tenemos toda esa cantidad, todo ese trinomio dividido entre 2. Es como si tuviéramos esto que tenemos acá. Entonces nos vamos a devolver y lo que sencillamente vemos es que si yo me devolviera, este 3 se distribuiría para cada uno de los términos. Entonces eso me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, 2 tercios, bueno, lo voy a hacer más bien en la siguiente. 2 tercios de x al cuadrado dividido 2 sobre 1. Este 2 lo voy a colocar de una vez como fracción para no complicarme al final acá, porque debe quedar fracción sobre fracción. Entonces, esto está como 2 sobre 1. Listo, más. Voy a hacer un poquito aquí de espacio. Listo, entonces eso más. Entonces sería 2 tercios de x sobre 2 sobre 1 menos un medio sobre 2 sobre 1. Listo. Y finalmente hacemos la operación de producto de extremos y medios, que ustedes la conocen como oreja. No sé si han escuchado o la conocen ya de pronto como la operación de la oreja. Entonces lo que dice esta operación es que hago el producto de extremos y hago después el producto de medios. Esto para cada uno de los casos. Entonces nos va a quedar 2 por 1 queda 2, 3 por 2 queda 6. Perdón, hagamos un poquito más despacio acá, que no va a caber. Voy a dejar este ladito. Entonces 2 por 1 queda 2, 3 por 2 queda 6 y todo queda en términos de x al cuadrado. Más, acá tenemos de nuevo otra oreja, entonces 2 por 1 que nuevamente da 2, 3 por 2 que nuevamente da 6 y todo en factor de x o por x. Y finalmente menos 1 por 1 quedaría 1
y 1 por 2 quedaría 2. O sea que de nuevo tenemos 1/2. Listo. Y finalmente podemos simplificar algunas cositas. 2/6 es lo mismo que 1/3. Entonces 1/3 de x al cuadrado. Aquí nuevamente 2/6 que también da 1/3 de x menos 1/2. Y esta sería el resultado de la operación. Ah, pero perdón, aquí hay una cosita. Acá esto no era, perdónenme, esto era un 2. Acá esto parecía un 1. Entonces era 1 por 1 que nos dio efectivamente 1, pero 2 por 2 para el denominador que nos da 4. Entonces acá esto es 4 y esto acá un cuarto. Listo. Y esta sería el resultado para esa área. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Tomen por favor pantallazos, indiquen si tienen dudas. Fue muy similar a lo que hicimos con rectángulos, solamente que pues al final dividimos todo entre 2, pero era exactamente de la misma manera. Listo, ahora viene algo muy importante, que es el tema del perímetro, pero si ustedes se fijan, aquí en el triángulo que estamos construyendo, en ese triángulo no tenemos la medida de C. ¿Qué podemos hacer en ese caso para encontrar esa medida de esa hipotenusa, chicos? ¿Alguien sabe? ¿No? Ni idea. ¿Cómo? ¿Sí? Que no escuché. No, mister, no, no sabemos, no ¿No? tenemos ni idea. Bueno, entonces en este caso lo que hay que hacer es, resulta que hay un teorema que se llama el teorema de Pitágoras, y ese teorema de Pitágoras lo que indica o lo que permite es hacer una relación entre los dos lados y la hipotenusa de un triángulo. Estos lados se llaman catetos. Aquí los he nombrado como A, B y C. C siempre va a ser el lado más largo o la hipotenusa. Entonces voy a reemplazar los datos en la fórmula del teorema de Pitágoras. Y la fórmula del teorema de Pitágoras dice que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C elevado al cuadrado. Voy a hacer acá un triangulito pequeño para explicar rápidamente esto. Lo que dice este teorema es lo siguiente. Si yo tengo que las medidas son A, B y C, lo que dice la relación es que yo puedo construir un cuadrado a cada uno de los lados del triángulo. Entonces construyo este cuadradito para la base, construyo este cuadrado sobre la altura. Ahora, si yo sumo estas áreas, es decir, tomo este cuadrado y lo sumo con este cuadrado, las superficies o las áreas, lo que voy a encontrar es exactamente la medida del área de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, eso me permite calcular. Y ahora, fíjense que si yo acá tengo que esto mide B y eso también mide B, pues entonces esta área interna, toda esa área, debería medir B al cuadrado. Y lo mismo le va a pasar a esto. Esto tiene altura A y base A. A por A me da A al cuadrado. O sea que todo lo que está aquí adentro mide A al cuadrado. Y todo lo que está aquí adentro mide obviamente C al cuadrado. Pero lo que me dice es que C al cuadrado, de nuevo, es la medida de la suma de estas dos áreas de los otros dos. Entonces C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Listo? Ese es el teorema de Pitágoras. Ojo, no es sumar, no es que la suma de este lado más este lado me da la hipotenusa, es los cuadrados. Entonces hay que primero elevar el cuadrado. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Listo, entonces voy a reemplazar rápidamente. Entonces me va a quedar a cuadrado, o sea, todo lo primero, x menos 1/2. Ah, bueno, mentiras, este no es el valor de a. El valor de a dijimos que era 2/3 de x más 1, todo esto elevado al cuadrado, más la medida de b, que en este caso sería x menos 1/2 y todo elevado al cuadrado, y todo esto me daría el valor de c cuadrado. ¿Listo?
Chicos, se nos acabó el tiempo y para que ustedes pues puedan tener su descanso completo, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Quiero que se lleven de tarea, acá si se dan cuenta, nos quedó una sumita de algo elevado al cuadrado, es decir, ese es un binomio elevado al cuadrado. Y esto lo podríamos expresar ¿Qué como pensar? Wilson está viendo el tráiler. a más b elevado al cuadrado. Entonces, esto por favor, consúltenlo, no me lo van a enviar, solamente lo van a tener de consulta y mañana entonces arrancamos acá con la explicación de esta, O eso se sea, llama un binomio elevado o al sea, mister, cuadrado. mañana nos toca otra vez clase. Sí, según el horario que tengo acá, mañana a la misma hora. Ok, mister. ¿Listo? Entonces, esto es binomio elevado al cuadrado. Recuerden que esto no me lo envían, esto lo consultan y mañana en clase lo revisamos. ¿Listo? Listo. Listo, señor. Bueno, muchachos, entonces feliz mañana. Muchísimas gracias, Feliz profe. Papi, ¿ya vieron lo que mañana. dijo la profe Gloria? Bueno, No hasta lo luego. vi. ¿Cátedra? Ya.